Muy bien, seguimos aquí en Vital Noticias, estamos conversando con Joseph Dager, candidato a la Cámara de Diputados con el número 23 por Ahora Nación. Estábamos haciendo análisis de las encuestas. Me gustaría, a propósito ya de ese análisis también y considerando la última fotografía de Datum, ¿cuáles son las bondades de López Chau para decir que está subiendo? Evidentemente sí hay una subida, pero ¿qué podríamos rescatar, o sea, como razón para ese incremento de puntos? Mira, Rodolfo, yo creo que hay varias razones por las que la gente termina votando, ¿no? Pero creo que hay dos que son muy importantes. Una es el voto castigo y otra es el voto esperanza. ¿El voto castigo? ¿Cómo es eso? El voto castigo es decir, esta gente que, como todos nosotros, estamos hartos de cómo se ha venido manejando la política, y no solo en los últimos 5 años, que es lo peor. Pero ¿por qué en favor de no López Chau? En castigo de lo que hemos llamado el pacto mafioso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que las personas miran en López Chau a la única posibilidad de enfrentarse con éxito a ese pacto mafioso, porque López Chau tiene un partido de jóvenes, tiene presencia nacional. Tú decías, ningún candidato ha hecho mítines en plazas abiertas. López Chau lo ha hecho, por ejemplo, en Juliaca, en una plaza ¿Tiene completamente... ahí la foto? No la tengo acá, pero en Juliaca hace un mes. Ha estado en Quillabamba, también en el lugar abierto, ha estado en Cajamarca. Estoy hablando, ojo, no estoy hablando de que mítines en la plaza, estoy hablando de mítines a todo dar, lleno. No, estamos hablando de mucha aceptación de la población, con caravanas, con caminatas, con mítines, aunque yo coincido con tu análisis central, que es que ya no estamos haciendo política como se hacía en los mítines de Haya de la Torre, o del mismo Bedoya, o Belaúnde, o Alan García. Claro. Efectivamente, ya no estamos, pero no solo en el Perú. El propio Ollanta, el propio Toledo y el propio Fujimori. Correcto, pero no solo en el Perú, ¿no es cierto? Esto parece ser un fenómeno de la política en general. Pero Ahora Nación es un partido organizado por jóvenes, liderado por Alfonso López Chau, que tiene presencia nacional, que tiene comités distritales, que está en la tierra, como decíamos. Usted hablaba en principio, ya lo explicó, el voto castigo. ¿Qué más? El voto castigo. Y el segundo es el voto esperanza, ¿no? Es decir, estamos hartos de que las cosas sigan así. Y esto es algo que todos debemos, digamos, los que estamos en contra de este pacto mafioso, repetirle y decirle a la población: si queremos que las cosas cambien, no podemos votar por los mismos. Y no podemos votar por los mismos ni en el Ejecutivo ni en el Congreso, porque si votamos por los mismos, entonces este sentimiento de hartazgo y de cansancio se va a repetir en los próximos 5 años. Y yo creo que un buen porcentaje de la población está comenzándose a dar cuenta que su castigo tiene la esperanza en Ahora Nación, que es el único partido que tiene esa posibilidad de enfrentarse al pacto mafioso. Yo tengo otra impresión de cómo es que está subiendo en los sondeos, en las fotografías, Alfonso López Chau. Y es en el tema... Bueno, primero le hago la pregunta, ¿por qué el casco? El casco tiene que ver con un símbolo de protección, ¿no? Muchos de los que vamos a marchas utilizamos el casco. El casco es también esta herramienta que nos permite construir. Por supuesto, está asociado también a la Universidad de Ingeniería, de donde es el germen del partido, y eso tiene que ver con el casco, la posibilidad de construir. Ahora sí le digo, porque yo relaciono el casco, que aparece el símbolo de Ahora Nación, con los trabajadores de construcción civil. Y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil tiene ahí una suerte de alianza, no sé si es el término adecuado, con Alfonso López Chau de Ahora Nación. De tal forma que el secretario general de esta federación es parte de la fórmula presidencial de López Chau, es candidato a la primera vicepresidencia de la República, al margen de ser candidato al Senado con el número 3. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que la presencia, el apoyo de las masas, de los trabajadores, tiene que ver mucho en el crecimiento de López Chau. Creo que también tiene que ver
que esta ultraderecha, que algunos han llamado derecha bruta y achorada, no cesa de atacar a López Chao, ¿no? Y de atacarlo sin base, sin fundamento. Ahora el último ataque tiene que ver con Luis Villanueva, al que lo llaman comunista, etcétera. Sí, sí. Cuando no se dan cuenta... Marxista, leninista. No se dan cuenta que justamente esta Federación de Trabajadores, bajo su Secretaría General, logró una serie de objetivos con Capeco que han hecho que la construcción en el Perú sea un punto muy positivo y que ya no hayan esas huelgas que seguramente tú y yo recordamos de hace muchos años atrás, y eso tiene que ver mucho con la capacidad de consensuar y de llegar a acuerdos de Luis Villanueva, que será un excelente vicepresidente. Pero viene de más atrás, sí, sin duda, viene de más atrás, pero es parte de una misma política, ¿no? Entonces, felizmente que esta ultraderecha no termina de aprender y siguen atacando sin fundamentos, y yo creo que eso también explica el crecimiento, ¿no? Y lo de Juntos por el Perú, a mí me parece que puede ser por ese vínculo con Pedro Castillo, porque me parece que lo más fuerte de Juntos por el Perú es el sur. Lo más fuerte es el sur. Podemos, con Noblecilla, quiso agarrarse la bandera de Pedro Castillo, pero no le ha funcionado, y parece que esto está en Juntos por el Perú. Claro que quizás a veces con decisiones un poco, no sé, populistas, poner en la lista la mamá de Betsy Chávez o poner en la lista al sobrino de Pedro Castillo, no sé si sea, digamos... Populistas por no decir oportunistas. Efectivamente, ¿no? Y no olvidemos además que si bien es cierto, Juntos por el Perú ha sido muy crítico en muchas de las cuestiones de este gobierno, también es verdad que ha sostenido algunas de las votaciones, y no nos olvidemos, Rodolfo, que cuando el Pleno del Congreso intenta suspender a Roberto Sánchez, intenta suspender a Betsy Chávez y a Roberto Sánchez por haber participado en la intentona de golpe de Estado, lo consiguen con Betsy, pero no con Roberto. A Roberto no lo suspenden en su condición de congresista este Congreso, con los votos a favor de Fuerza Popular. Eso también, digo, un dato para no olvidarlo, ¿no? Claro. A Roberto Sánchez, pues, digo, la gente en el país no lo conoce mucho. Es cierto que fue ministro de la Producción, pero no aparecía mucho. Fue ministro de Comercio, me parece, de Comercio Exterior y de Turismo, o de la Producción, quizás fue de los dos. Al margen de haber sido congresista, es cierto. Así también es. Y sin duda un congresista cercano a Pedro Castillo, y creo que puede, digamos, jalar algunos de esos votos, pero creo que también no tiene un buen equipo. No sé si detrás será de él, verdad, ¿no? Pero me han dicho que Roberto Sánchez le roba el partido a Yehude Simón y le cambia el nombre, el Partido Humanista, a Juntos por el Perú. Efectivamente, yo he escuchado ese mismo rumor, no sé cuán cierto sea, pero es digamos lo que se dice, ¿no? Muy bien, mire esta fotografía, a ver si la ponemos, la número 1, esta fotografía, si podemos ponerla en primer plano, porque creo que tiene una lectura. Fíjese, es una conferencia de prensa en Arequipa de Carlos Spa. Esto, por supuesto, no es de ayer o el fin de semana, esto ya tiene, me parece, un par de semanas, pero indica algunas cosas. Gracias a producción. ¿Qué le parece lo de Carlos Spa? Se cayó cuando al principio me parece que algunos lo consideraban alguien que podía ser protagonista. Sí, sin duda. Yo creo que tuvo también un crecimiento importante, estuvo muy presente, los medios lo acogieron mucho. Quizá un poco el fenómeno grosso, ¿no? de ese momento, pero creo que cometió el terrible error de llevar a Montoya en su lista. El almirante Montoya, que nunca se dijo a sí mismo congresista, sino siempre se dijo a sí mismo almirante, a pesar de que era un congresista de la República y a pesar de que era un almirante en retiro, nunca asumió su papel de parlamentario, sino siempre se vio a sí mismo como un almirante. Pero sí cobraba como congresista. Pero cobraba como congresista y como almirante. Probablemente es uno de los congresistas que mejor grafica este rechazo a la población. Uno podría preguntarse si Carlos Spa no vio esta realidad o no le importó.
muy probablemente sea lo segundo, y la población se ha dado cuenta que no fue, digamos, un error en el sentido de que usualmente utilizamos ese término, sino que fue una decisión convencida de llevar a Montoya porque probablemente coincide con muchas de las cuestiones que hizo Montoya. Y esto ha determinado su desfalco total, ¿no? Muy bien. Íbamos a presentar una declaración del embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, pero me parece que no es posible, ¿verdad? ¿No es posible? ¿Es posible o no? Díganme pues, si no, no se puede. Pero quería entrar al terreno del embajador norteamericano. Me parece muy entrometido, incluso desde que anunciaba su viaje a Lima por el nombramiento de ser embajador de los Estados Unidos en Perú. Pero claro, él ha venido ya predispuesto a decir algunas cosas y a entrometerse en los temas particulares de nuestro país. ¿Usted tiene alguna opinión sobre Bernie Navarro? Fíjate, Rodolfo, para verlo por el lado positivo, sí, digamos, sí. yo creo que es interesante que un embajador de los Estados Unidos quiera tanto al país, ¿no? Se identifique tanto con el país, con los problemas, con la política. De hecho, sentimentalmente está muy ligado al Perú a través de su esposa y de su familia política, sí. Pero él no debe olvidarse que es embajador de los Estados Unidos. Quizás parte de su corazoncito se siente medio peruano, pero no debe olvidarse que es embajador de los Estados Unidos y que la regla, digamos, básica de la diplomacia es no meterse en los asuntos internos. Yo creo más bien que es una directiva del más alto nivel, me parece. No, es verdad, su esposa es peruana, ¿no? Correcto, sí. Él maneja muy bien el español, etcétera, pero hay un agregado, creo, estamos especulando, una directiva del presidente Donald Trump. Yo le quería contar lo que usted también ya sabe, los huaicos en Arequipa y todo aquello. Nos sorprendimos ingratamente cuando el señor Balcázar, nuestro presidente de la República, recién se entera de los problemas en Arequipa cuando lo entrevistan y le cuentan que... y en cambio Bernie Navarro ya estaba en Arequipa ofreciendo ayuda y todo lo demás. Algunos periodistas arequipeños se le acercan un poco temerosos y él dice, pregunten. Y cuando le preguntan, él aprovecha ya para mirar a las cámaras y decir, nosotros, o sea, Estados Unidos, tiene una sociedad de 200 años con el Perú y nosotros por eso estamos aquí frente a la dificultad. Sí, claro, sin duda. En ese sentido yo creo que sí es un mensaje claro. Estados Unidos siente que todo lo que tiene que ver con Chancay podría serle una durísima competencia. Si fuera por ellos, disuelven el contrato. Pero también es cierto que no hicieron nada como para que se los prefiera a ellos o no hicieron nada para evitarlo en su momento, ¿no? Claro. Entonces, digamos, parece que quieren recuperar un terreno perdido, pero obviamente hay reglas de la diplomacia que por mucho que vengan desde Donald Trump, esto debería, digamos, entenderlo como comentarios por lo menos inadecuados, que si los dijera un embajador cubano o venezolano, de repente tendría mucha mayor reacción por algunos sectores políticos, ¿no? Muy bien, Joseph, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ti, Rodolfo. Muy gentil. Pausa, regresamos.